Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy tenemos la suerte de contar con Maribel Gámez Cruz, psicóloga clínica, psicopedagoga, directora del Centro de Psicología Aplicada Maribel Gámez, miembro del Grupo de Trabajo de Psicología y Economía del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y experta en terapia de conducta. Hola Maribel. Hola, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por estar aquí. Ya grabamos un programa con Adrián Navalón, abordando la psicología económica casi como conceptualmente, ¿no? Presentando un poco las bases y en qué se basa y todo. Y uno de los temas que más se quedó ahí en el tintero y que más nos plantearon curiosidad, ¿no? Era esta relación entre la psicología clínica, es decir, como la parte más conocida quizá de la psicología, ¿no? En la que más psicólogos trabajamos, en la que más psicólogos nos formamos, en la que la amplia mayoría acabamos ejerciendo de una forma u otra, y la psicología económica, ¿no? Porque al final parece que son dos disciplinas un poco alejadas entre sí. Sí. Entonces, queríamos hablar de esto contigo y preguntarte, Ujú. quizá empezando de forma más directa, ¿qué relación existe entre la psicología clínica y la psicología Sí. económica? Sí, bueno, pues la relación que existe entre la psicología económica y la psicología clínica es muy íntima y muy directa, aunque no lo parezca. Yo vengo de la psicología clínica, Ujú, trabajo hace 20 años en clínica y cuando me enteré de que había un grupo de psicología económica en el colegio, pues me interesó mucho porque, bueno, yo creo que un psicólogo clínico tiene que saber muchas cosas. La economía es básica en la vida de todo el mundo, todos tenemos conducta económica y me acerqué porque, bueno, deseaba saber qué principios regían la psicología económica y de qué manera se podían integrar en la clínica. Y como dijo Adrián Navalón muy bien en la introducción, la psicología económica se dedica mucho a estudiar cuáles son los procesos de toma de decisiones de la gente. ujú, Entonces, en psicología clínica siempre estamos en contacto con pacientes que o han tomado decisiones equivocadas o erróneas que pueden haberle generado patología, como decía Elis, cuidado con las decisiones que nos pueden llevar a un mal sitio. Están en proceso de toma de decisiones, es decir, son personas que vienen muchas veces a nosotros para también que les demos consejos sobre ese asunto. Así que conocer los procesos por los cuales las personas toman decisiones es esencial para saber cómo las personas piensan, ayudarles a pensar mejor y, por supuesto, hacerles más autónomos en eso. Es decir, no solo que lo sepamos nosotros, sino que lo sepan ellos. Ten cuidado porque tienes esta forma de pensar o esta tendencia y te puede jugar malas pasadas. Así ujú. les hacemos más autónomos y más libres. Sí que hay una cosa que aprovecho porque para decir que, claro, lo que es la palabra o la expresión psicología económica a veces da un poco de error, ¿no? No es fácil asociar la psicología económica con la toma de decisiones. Y es que estudiando yo este asunto me di cuenta de que tanto Kahneman, que es como la figura principal de la psicología económica, como Tversky, como otros, eligieron las conductas económicas para estudiar los procesos de toma de decisión porque tienen ventajas, es decir, son conductas universales, todo el mundo tiene conductas de consumo o conductas económicas y además se pueden medir los resultados con facilidad, con números. Ujú. Eso no significa que lo que descubrieron no valga para todos los procesos de decisión. Claro que quizá el nombre, aunque en ese momento fue muy positivo, quizás malinterpreta un poco. Claro, ahí también pues, es difícil en un primer vistazo o si no profundizan mucho decir, a ver, ¿de qué va esto, no? Y no, tiene que ver con todas las decisiones, no solo las Mm. económicas, pero las económicas fueron muy estudiadas, ¿no? Hay muchísima investigación muy sólida respecto a las decisiones económicas. Y sin embargo, yo, por ejemplo, una de las charlas que más se me quedó de Kahneman cuando yo estudiaba psicología fue una en la que abordaba los estudios que había hecho sobre
la toma de decisiones porque esto fue una cosa que hizo sobre sesgos diferenciales en función del género, cómo funcionaban Ujú. distinto, y sobre toma de decisiones en pacientes masculinos de las distintas intervenciones que les tenían que hacer en función de la intensidad del sufrimiento, de la incomodidad y de la duración de la misma. Y claro, hablaba de cómo tomaban decisiones en función del recuerdo, de la primacía del recuerdo y de todo eso. En pacientes varones, pues hablaba de pruebas que les tenían que hacer, de gastroscopias, de laparoscopias, y, y claro, lo presentaban dentro del ciclo de psicología económica. Ajá, Y claro. claro, como, bueno, Quizá habría que plantearse, ¿no? O cambiar el nombre, psicología de las decisiones o no sé, pero es verdad que en un primer momento puede echar un poco para atrás al psicólogo clínico, decir, no sé, si esto está un poco alejado de mi campo, lo voy a entender, pero yo animo a la gente a que se acerque porque los principios de psicología económica son muy útiles claro, para la psicología clínica, súper útiles. los principios de toma de decisiones y de pensamientos distorsionados de pensamientos persuadidos por procesos tanto cognitivos como del exterior, se llevan estudiando desde la psicología cognitiva. Pues tú has mencionado a Ellis, ¿no? Y bueno, y a Beck y a todos eh, pues los grandes de la psicología cognitiva. Al final, ellos también hablaban de estos procesos irracionales, que es una palabra que yo intento usar poco generalmente porque no me gusta tanto, pero bueno, de estos procesos de pensamiento en los cuales las decisiones que tomamos no son las más adecuadas o las más coherentes o están afectadas por situaciones o por procesos de los cuales no somos conscientes, ¿no? A estas cosas, Kahneman y otros psicólogos los llamaron heurísticos y sesgos, ¿no? Sí. Dentro de las decisiones sanitarias, ¿cómo los abordamos? Porque es cierto que Adrián como que los diferenció un poco, pero es cierto que en psicología clínica, en intervención clínica y sanitaria, casi se usan de forma sinónimos, pero no lo son. No, bueno, de hecho dentro de la psicología sanitaria tenemos que ser conscientes de que al psicólogo clínico, a cualquier profesional de la salud, también le afectan los heurísticos y los Ujú, sesgos y que, claro, toman decisiones pues muchas veces influidos por ellos sin darse cuenta. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me impactó mucho, que en 2015 hubo una sobrediagnosticación de personas con TDAH. Era el ujú, momento, el auge del TDAH y tanto en Europa como en Estados Unidos empezaron a diagnosticar, bueno, pues a personas que no tenían TDAH. ujú, Entonces, esto pone de manifiesto, por ejemplo, el sesgo de disponibilidad, es decir, también se llama de impacto emocional de lo recordado, porque muchos profesionales de la salud mental tenían muy en mente que había un nuevo trastorno del desarrollo que estaba, bueno, pues explicando muchos problemas que tenían, sobre todo los niños, y claro, lo tenían muy, muy, muy presente cuando hacían una evaluación. Entonces, esto es, por ejemplo, pues eso, pues un ejemplo de sesgo que podemos cometer los clínicos sin darnos cuenta. De hecho, fue tan sonado, ¿no? Que en 2015 la Sociedad Española de Pediatría alerta sobre el asunto. Oye, tenemos que tener cuidado porque estamos sobrediagnosticando. sobrediagnosticando. Y si diagnosticamos mal, significa que hay alguien que no tiene un buen diagnóstico y por lo tanto tiene un mal tratamiento. Ujú, Pero bueno, este es uno, ¿no? El de disponibilidad que tiene este sesgo que te comentaba, pero también el de representatividad, el heurístico de representatividad que hablaba Adrián el otro día, también está presente. Por ejemplo, yo sí que me he encontrado a colegas, y todos podemos cometer estos errores, que tienen una idea de cómo es una persona que se va a suicidar, una persona suicida, ¿no? Entonces hay pacientes que son muy funcionales, es decir, que son capaces de trabajar, son capaces de mantener a su familia, son capaces de más o menos llevar una vida normal, pero eso no significa que no tengan riesgo de suicidio. Y claro, un profesional puede tener la idea, el estereotipo, así se llama el sesgo, sesgo de estereotipo o falacia de lo ideal, de que una persona tan funcional pues no se va a suicidar, porque tiene una vida, pues eso que en todas las áreas más o menos va funcionando, pero a lo mejor tiene ideas suicidas. ujú.
pero a lo mejor tiene un ánimo deprimido, pero el hombre sigue, ¿no? La mujer sigue adelante. Entonces, pues esto también es un ejemplo más de cómo los profesionales también caemos en estos sesgos a menudo y que tenemos que estar muy, muy atentos. Y Claro. también el último que comentó Adrián, de los tres grandes heurísticos que hay, que es el de anclaje y ajuste, nos ocurre a los profesionales cuando recibimos un diagnóstico de otro profesional. Viene un paciente que ha sido diagnosticado de depresión, por ejemplo, y podemos coger ese diagnóstico como bueno y no cuestionarlo, o no cuestionarlo demasiado, Ujú. o fijarnos, ¿no?, en algunas características de la depresión y olvidar otros síntomas que pueden llevarnos por otros sitios. Entonces, bueno, pues en las decisiones sanitarias tenemos que tener en cuenta que todos, o bueno, o casi todos pensamos así, de esta forma tan simplificada, que nos ayuda a lidiar con la realidad cuando está muy compleja. Claro, es decir, que no solo afecta a los pacientes, que es lo primero que podríamos pensar, ¿no? Hablar con ellos sobre los esquemas de pensamiento y la identificación de pensamientos distorsionados y que ellos identifiquen sus propios sesgos, ¿no? Tanto sus propios heurísticos como sus propios sesgos, no solo estos, sino aquellos ya más específicos de la maximización, la catastrofización, todos estos que se basan pues, en estos heurísticos, en el de disponibilidad, en el de representatividad, sino también en cómo nos afecta a nosotros Eso es. Hay que como detectarlo en profesionales. ellos y tenemos que estar vigilantes nosotros, porque si no, eso, los errores se cometen y claro, un error en salud mental pues se paga caro, ¿no? Porque una persona está mal diagnosticada, no tiene tratamiento adecuado y pierde tiempo en Pierde cuanto tiempo, a pierde que, dinero, pierde calidad de vida. claro, el problema es grande. Mm. Eh, También se habla mucho de, bueno, pues de este proceso de toma de decisiones. Bueno, al final ir a terapia es un proceso de toma de decisiones, ¿no? Dentro de las personas y permanecer en terapia también es un proceso que hacen los pacientes o los usuarios de los psicólogos, pero también los psicólogos dentro de terapia tomamos decisiones, somos los que decidimos si abordar un trabajo más por este lado que por este, si abordar primero abordar esta sintomatología o este proceso y también cuándo empezar a espaciar las sesiones, cuándo desvanecer la terapia, cuándo iniciar un seguimiento. Em, en todos estos momentos, al final son tomas de decisiones, ¿no? Son los principios de la psicología económica aplicables en estos aspectos. Entiendo qué es lo que abordan. Eso es, a ver, lo que hacen los principios de psicología económica es ensanchar la vista del psicólogo clínico, pero antes de que la persona decida venir a terapia. Ujú. ¿Por qué? Porque venir a terapia, me refiero ahora en el ámbito privado, que en el ámbito privado pues, son muchas las personas que deciden no invertir dinero en un psicólogo, ya operan los principios de psicología económica, porque es una decisión económica, por lo menos en una parte grande, y además llena de incertidumbre. Kahneman y Tversky sobre todo hacen análisis de cómo las personas toman decisiones llenas de incertidumbre. Y hay muchas personas que van por primera vez al psicólogo y no saben qué resultado va a tener, les va a ayudar, no les va a ayudar, la inversión económica que van a hacer va a ser rentable, porque para muchos es un esfuerzo fuerte. Hay mucho intrusismo en nuestra profesión. Ahora, después de la pandemia, han surgido muchas voces, ¿no?, que todas tienen opinión sobre lo que es la psicología y la salud mental. Unas son voces autorizadas y otras no. Sí, estamos en el boom de la Entonces, salud mental. por un lado es bueno, porque se le está dando la relevancia que merece, pero por otro lado, pues No tan bueno. claro, es como tenemos que cuidar quién se dedica a hablar de la salud mental y bueno, pero hay muchos TikTokers, hay, bueno, mucha gente que no debería estar hablando de algo tan delicado. Entonces, antes de que la persona tome la decisión, pues se encuentra con qué hacer en medio de una incertidumbre muy grande. Entonces, en estos casos, la psicología económica, que creo que también habló Adrián de esto, propone soluciones de cómo hacer que la gente pueda confiar o disminuir la certidumbre de una toma de decisiones, que es compleja y que requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dinero, que son los pequeños empujones Ujú. que sin eliminar la libertad del individuo le ayudan a tomar una decisión que sea beneficiosa. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, se podrían quizá
poner distintivos a los profesionales de la psicología que están colegiados, que siguen el método científico, como el código deontológico, ¿no? del colegio nos pide. Que es decir, que la gente vea claro que está yendo a un sitio serio, Ujú, donde la gente pues, hace un tratamiento, los profesionales hacen un tratamiento basado en la ciencia y que la probabilidad de que su inversión sea exitosa es alta. mm. A lo mejor pequeños distintivos en páginas web, no sé, una manera de intentar disminuir la incertidumbre. Políticas que a veces hacen los centros como primeras sesiones de acogida gratuitas o de menos tiempo quizá, pero para que conozcas al profesional y cosas así, también serían ejemplos de esos empujones, de esos nudges. El problema de eso es que, claro, un profesional, bueno, que no se llamaría un profesional, alguien que está haciendo psicología sin estar capacitado para hacerlo o no, sin tener titulación, puede hacerte también una primera sesión gratuita. Ujú, Entonces, no nos valdría eso en este caso porque podría también dar error. La cuestión es que haya un organismo competente, que ujú, puede ser el Ministerio de Sanidad o pueden ser los colegios profesionales o ambos que hagan como un seguimiento o hagan una confirmación de que se está haciendo un buen trabajo y ujú. ahí señalar, ¿no? Con un distintivo y este profesional es fiable, este ten cuidado, este. Eso Algo ayudaría a así. reducir la incertidumbre. Claro, ayudaría a elegir bien un profesional y a disminuir la incertidumbre, porque hay gente que con la incertidumbre no decide. Ahí está el Ujú. sesgo del status quo, yo estoy mal, pero bueno, me quedo como estoy porque a lo mejor tomo la decisión de ir al psicólogo y estoy peor porque he perdido dinero y no he conseguido objetivos personales. Eso Ujú. también puede ser, ¿no? Yo Eso conozco a también. gente que ha estado un año con mi tarjeta en el bolsillo y hasta un año pensando, Ujú. porque Sí, no sabe. normalmente los empujones que lo suelen hacer en recomendaciones de amigos o de gente cercana. Claro, pero ahí podría entrar lo que acabas de comentar, el heurístico de representatividad Claro. o el de disponibilidad, porque pueden ir juntos. Es decir, si yo tengo un amigo que le ha ido mal, pues ese ejemplo es el que le puede guiar. Ujú. No se va a meter, obviamente, un potencial paciente en mirar en internet qué orientaciones hay, cuáles son las más adecuadas, las más científicas. No, la gente no hace ese Sí, no es lo trabajo porque habitual. ya tiene bastante convivir, que vivir es complicado, pues. Entonces, a lo mejor ese ejemplo es lo primero que le guía y a lo mejor el ejemplo no es bueno. Entonces, es como, tenemos que ayudarles a distinguir quién es un buen profesional del que no lo es, quién es un intruso y quitarles incertidumbre, porque es que si no, pues eso, o no toman la decisión o la toman a veces cuando ya llevan cronificándose un problema de depresión o ansiedad mucho tiempo. Ujú. Esa es la parte del proceso de antes de iniciar terapia, pero también nos ha hablado del estar en terapia, ¿no? Del aprender a identificar esos patrones, que esa es la parte que ellos hacen, pero también las decisiones que tomamos los psicólogos, que lo has hablado tú, de hago caso a este diagnóstico con el que viene, que a veces es de otro profesional y a veces es autodiagnóstico. Mm, Estas exactamente. quejas, estas somatizaciones, son hasta qué punto les doy validez, cómo las... Es decir, todo el proceso de tomar decisiones es la evaluación, tomar decisiones durante el tratamiento. Eso es, o sea, la parte más importante o la parte micro, es decir, del uno a uno más importante de aplicar los principios de psicología económica en la práctica clínica es durante la terapia, porque estamos hablando de que, como decía antes, los procesos de toma de decisiones pueden generar patología. Estás tomando malas decisiones constantemente o estás pensando de una manera que te hace daño. Entonces, uno de los objetivos es tener muy claro este tipo de heurísticos y sesgos, detectarlos en el habla del paciente, en el discurso, dentro de la terapia y señalar, oye, mira, pensando así, esto nos lleva a este resultado y este resultado a lo mejor no es adaptativo, a lo mejor es dañino. Ten cuidado con eso. Vamos a ver otras formas de pensar que quizá nos lleven a mejores sitios. Que eso no significa que los heurísticos no tengan su lugar en la vida, porque no podemos estar teniendo reflexiones profundas todo el rato, que es agotador. Pero en Pero en las decisiones cosas complejas, importantes, en los procesos cuidado con eso. importantes. Eso es, ten cuidado porque queriendo simplificar, pues tomas malas decisiones, ¿no? Ujú.
Cuando hemos estado leyendo sobre psicología económica, uno de los conceptos quizá más actuales es un término que se ha ido llamando que es la neuroeconomía, ¿no? Investigar los procesos psicológicos y la toma de decisiones, la base neural y la base biológica de esa toma de decisiones, ¿no? Sí. Circuitos cerebrales, respuestas emocionales ante estímulos, lo que la neurociencia lleva estudiando mucho tiempo, pero aplicado a la toma de decisiones. Eh, Claro, ¿cómo estos procesos nos ayudan a la psicología clínica? ¿Cómo el conocimiento de estas afectaciones? Mm. Pues a mí esa parte me gusta mucho, la parte biológica, porque yo creo que son los fundamentales, ¿no? Y un psicólogo clínico tiene que saber parte biológica en profundidad. Pues la neuroeconomía, que además se ha desarrollado de una manera intensa después de dar el premio Nobel a Kahneman en 2002, nos cuenta de qué manera el cerebro responde ante decisiones económicas y esos principios luego se pueden llevar a otro tipo de decisiones. Básicamente lo que dice es que hay dos sistemas que están en equilibrio, que es el de aversión al riesgo y el de acercamiento, ¿no?, a los reforzadores. Eso es así. Entonces, algo muy importante que yo descubrí cuando me acerqué a la psicología económica es que la aversión a la pérdida, en muchos estudios que se han hecho sobre decisiones económicas, es muy grande en nosotros, es muy intensa en nosotros. Es como si tuviéramos, o sea, como si el organismo corriera peligro. Sí. Es así como lo interpreta, ¿no? La parte cerebral que regula la aversión a la pérdida, pues tiene que ver con todo el sistema límbico, amígdala, Supervivencia. hipocampo. Y luego el de recompensa o acercarnos a cosas que nos van a beneficiar tiene que ver con las vías dopaminérgicas. Entonces, ese equilibrio nos ayuda a manejarnos en la vida. Hay un, Hay un estudio que me fascinó absolutamente sobre este asunto, el que, como te comentaba, nuestra tendencia intensa a la aversión a la pérdida nos puede llevar a tomar malas decisiones. Es un estudio donde Ujú. hay una decisión económica, o sea, se plantea a tres grupos distintos una decisión Económica, económica con valor esperado positivo, es decir, vas a ganancia. ganar, Ujú. vas a ganar. Y los tres grupos eran un grupo sin lesiones cerebrales, el otro grupo con lesiones cerebrales en las zonas emocionales, en la amígdala y el hipocampo, y por último, el grupo con lesiones cerebrales, pero no en zonas que tienen que ver con la emoción. Bueno, pues ¿cuál de los tres tuvo mayores ganancias? ¿Tú qué crees? Que el primero, Mm, el que no tiene lesiones cerebrales. quizá. Eso pensé yo, pero no. El que obtiene mayores beneficios es el que tiene lesiones en las zonas del, del- del área límbica. ¿Por Ujú. qué? Porque no ponían en marcha estrategias conservadoras que otros grupos sí ponían por ese miedo de aversión a la pérdida. Ujú. Es decir, la aversión a la pérdida muchas veces es un lastre. Nuestro miedo primitivo a sufrir daños nos está muchas veces haciendo que no apostemos por cosas que pueden ser beneficiosas. Yo creo que esta información es interesante que la sepamos nosotros y la sepa el paciente cuando se pueda, con el paciente que se pueda en el momento adecuado. Ujú. Y también se han visto cosas muy interesantes, como por ejemplo cómo algunos neurotransmisores impactan en la toma de decisiones, por ejemplo el Ujú. cortisol. En todos los Claro, trabajos de estrés, pero durante el embarazo, todas las prolactinas. exacto. Pero no solo eso, sino que además esto conecta con la medicina directamente, que son, por ejemplo, las personas que toman glucocorticoides. Las personas que toman glucocorticoides, por ejemplo, las que sufren lupus eritematoso sistémico o artritis, que son enfermedades muy extendidas, los glucocorticoides funcionan de la misma manera que los corticoides, es decir, son personas que están en estrés y que están generando en el organismo que vean riesgos donde no los hay o que los Es de- maximicen. es decir, que su sistema de versión a la pérdida esté más activo. Aún más, ya el que tenemos de serie, pues todavía más, ¿no? Ujú. Y, y eso lo tenemos que saber, es decir, tenemos que saber, el psicólogo clínico tiene que conocer los principios de psicología económica, pero también tiene que saber
qué tipo de medicación toma el paciente y cómo le está afectando eso a su toma de Ujú. decisiones. Es una persona temerosa, no va a cambiar de trabajo, aunque sea un trabajo que le aburra o de baja cualificación para lo que está cualificado, porque tiene miedo al cambio, por ejemplo. No cambia de casa, es decir, está inmóvil porque está muy asustado y la inmovilidad está provocando problemas. Pues a lo mejor esto, ¿no? Todo esto tiene que ver. O Ujú. estudios también con brokers que se les medía el nivel de testosterona para ver los resultados en los beneficios. Vieron que durante periodos cortos de tiempo la testosterona alta les provocaba que tomaran decisiones beneficiosas, pero como los niveles de testosterona fueran altos durante mucho tiempo, empezaron a tomar decisiones muy arriesgadas. Demasiado arriesgadas. Claro, y ahí había pérdidas ya. Es decir, es Entonces, como si la versión a la pérdida y la tuviesen desactivada y acabasen perdiendo. exactamente, claro que es el otro extremo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, mujeres que sufren ovario poliquístico, pubertad precoz, que cada vez hay más, o algunos tumores, generan un exceso de testosterona en la gente. Y eso lo tenemos que saber porque están bajo el influjo de, de esos Ujú. neurotransmisores y por lo tanto esa variable la tenemos que conocer y ellos también la tienen que conocer. Entonces, toda la parte de la neuroeconomía yo creo que nos resulta súper útil al psicólogo clínico. Aparte de situaciones como medicación o enfermedades o procesos que alteran de alteración hormonal, se lleva viendo tiempo como el abordaje por parte de las redes sociales de los jóvenes puede causar modificaciones en el desarrollo de parte de estos circuitos cerebrales, de las vías dopaminérgicas, de las vías talámicas y hipotalámicas. Eh, y nos preguntábamos y queríamos preguntarte a ti, ¿cómo crees tú que cambiará la toma de decisiones de las personas en el hecho de acudir a una consulta en el futuro, que ahora son jóvenes y que ahora tienen conductas de uso perjudicial de redes sociales? Sí, bueno, tenemos un problema. Los jóvenes tienen un problema y hay muchas investigaciones que nos lo están diciendo. Muchas veces buscan cobijo en las redes sociales, que son estímulos rápidos y altamente reforzantes. Pues para paliar otros problemas que tienen como la soledad no deseada, o mira, el informe PISA de 2023 nos dijo que los niveles educativos de los jóvenes eran muy bajos, lo que provoca que el futuro, las expectativas a nivel profesional, pues quizás no sean muy halagüeñas. Entonces, entiendo que muchos se refugien en, pues, todos estos problemas los palían con redes sociales. ¿Qué ocurre? Que en las redes sociales, sobre todo, a lo que están expuestos los jóvenes son a vídeos cortos, muy cortos, ¿vale? Que buscan, al final, que te dan refuerzo inmediato, una sensación agradable, inmediato, y tienes que estar consumiendo sin parar 2, 3 horas. Bueno, hay chavales que están 6, 7 horas al día, que es Ujú. una barbaridad, y muy jóvenes a veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta búsqueda de gratificación a corto plazo, pues dificulta profundizar en temas complejos, ¿no? Y tener reflexiones profundas, porque al final entrenamos al cerebro en que tenga refuerzos inmediatos y claro, si tú te pones a pensar en un problema que tienes durante un tiempo, pues te va a requerir esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que cuando el cerebro no está acostumbrado a tener esfuerzos cognitivos, se genera excitotoxicidad, es decir, hay una abundancia de glutamato, el glutamato entra en las neuronas de manera masiva y genera sensación de fatiga, con lo cual abandonamos el tema, no reflexionamos. Ahí pueden venir perfectamente cualquier heurístico, ¿no? Un atajo para evitar ese malestar que me está produciendo pensar en un tema de esta manera más reflexiva. Ujú. Además, también afecta la memoria, porque como el consumo de redes sociales es un consumo de información muy fragmentaria, la memoria también está Fragmentada. fragmentada. No hay una narrativa coherente. Exacto, no hay un contexto, entonces hay una memoria superficial en la que no se recuerda ni la fuente muchas veces ni apenas detalles. Entonces, claro, si para tomar una decisión tenemos que eh, sacar de la memoria datos importantes y tenemos esta memoria tan frágil, que es la que se está desarrollando en jóvenes. Yo lo veo en terapia mucho, los chavales jóvenes tienen muchas dificultades para recordar lo que hacemos entre una sesión y otra, por ejemplo. Ujú. O hay que tener mucho cuidado con la frustración porque, Se frustran demasiado, demasiado rápido. exacto, y pueden abandonar la terapia en un momento en el que, bueno, pues estamos teniendo avances. Entonces,
yo creo que, claro, tanto la memoria superficial como la búsqueda de gratificación pueden hacer que el pensamiento sea cada vez más complejo, ¿no? Vasto de los heurísticos, porque son atajos. Pues oye, me es más fácil pensar así que de manera más profunda. Maribel, muchas gracias por haber venido y por habernos planteado la importancia de la psicología, de las decisiones de la psicología económica en la psicología clínica y la importancia de que los profesionales la tengamos en cuenta y nos formemos en ella y tengamos en cuenta los hallazgos que esta rama está alcanzando y ha alcanzado desde hace muchísimos años. Es decir, hablamos del 2002, el 2002 fue hace 23 años. Sí. Creo que ya podríamos estar un poco al día con los hallazgos desde entonces. Siempre terminamos los programas de la misma forma, que es permitiéndoos, dándoos un espacio en el que podáis, con toda la libertad, mandar el mensaje con el que queráis cerrar, si hay alguna idea que hemos dejado en el tintero, que quieres retomar porque te parece fundamental terminar con ella, pero sobre todo con la idea de que este es el espacio para que tú nos dejes el mensaje que tú como experta crees que es importante que tengamos, porque ya que estamos en esto sabemos que los heurísticos influyen y que lo último que yo escucho lo recuerdo más vívido, ¿no? Así es. Pues para terminar, dos ideas rápidas. La primera es que no solo las redes sociales cambian los procesos cognitivos y por lo tanto la forma de tomar las decisiones, sino la inteligencia artificial está en todas partes, es una herramienta que bien usada nos va a ayudar mucho, pero que mal usada, es decir, delegando nuestros procesos cognitivos en ella, hacen que no entrenemos los propios y lo hacen chavales muy jóvenes que están estudiando, que necesitan entrenar esos procesos y sin embargo se lo piden a la IA. Hay que tener muchísimo cuidado con utilizarla de esa manera, ¿no? Delegando sin Ujú. supervisión. Y bueno, la segunda idea es la que decía al principio. Yo invito a todo el mundo, a todos los psicólogos clínicos, a acercarse a la psicología económica. Creo que ensancha la vista del psicólogo, nos ayuda a ser mejores profesionales y, y bueno, y aquí hay que aplicarlo, igual que todos los demás conocimientos, de una manera como vinculada para hacernos bien buenos profesionales, ¿no? Hay que conocer muchas cosas y esta yo creo que es esencial, los principios de psicología económica. Pues con esos dos mensajes nos quedamos, sobre todo con el segundo, el primero también, pero creo que el primero nos da para que hablemos alguna otra vez más largo y tendido, con más espacio sobre Fenomenal, me la encantaría. inteligencia artificial y la psicología económica. Así que nada, muchísimas gracias, Maribel, de verdad, Gracias a por ti. tu tiempo y por haber venido. Y cualquier cosa que necesites, estamos en contacto. Genial, muchas gracias. Y a todos los que nos escucháis, esperamos que lo hayáis disfrutado y abordaremos más conceptos de la psicología económica y de la inteligencia artificial en los próximos programas. Un saludo. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.